Hola. Hola, bienvenidos un domingo más. Correcto. Qué bueno que pueden acompañarnos de nuevo. Ya hace un ratito tuvimos nuestra reunión presencial. Exacto. Y ahorita pues estamos en esta reunión. ¿Qué te pareció la reunión, Gabriela? Chévere, pero ya va, antes de decir Okay. lo de la reunión, recuerden que pueden dejar sus comentarios. Ah, si ¿verdad? están en el Saludos a los que ya están en el chat. en el chat en vivo, si están en vivo, y en los comentarios si están en diferido. Y ahora sí, la reunión. ¿Qué Me pasó? iban a estornudar, pero creo que se fue. Bueno, Bueno, la reunión me pareció que estuvo súper chévere. bueno, qué bueno poder compartir. Esa era la penúltima, o fue, la penúltima reunión del año. Exactamente. Y vamos a tener una reunión más este año. Si no pudiste asistir, pues está pendiente de las redes sociales. Allí siempre estamos anunciando cuando va a ser la reunión. Hasta hicimos una cuenta de regresiva y todo. Estamos como Iglesia Oasis CCS. Y igual lo vamos a anunciar ahorita, o sea, lo vamos a decir ahorita de una vez y lo vamos a estar diciendo por la antesala los siguientes domingos, como estuvimos haciendo todo este rato. La siguiente reunión es el 12 de diciembre en el mismo lugar, sitio, en el la CELAR. misma sala, en todo lo mismo. a la misma hora. Exacto. Y la lista. Ok, sí. En lo siguiente que queríamos decir para comenzar esta antesala es nuestra lista, es hablar sobre nuestra lista de reproducción. La lista de reproducción es una lista de reproducción donde tenemos las canciones que hemos cantado durante la oración en el domingo. Así que si hay alguna canción que te haya gustado, pues puedes conseguirla allí, o si quieres escuchar música y te gusta la música de la oración, pues entonces puedes utilizar esa lista de reproducción. Ya hemos dicho infinidad de formas en las que puedes utilizar esa lista y cómo la puedes conseguir. Está en nuestro canal de YouTube. En la parte de las listas de reproducción. Exacto, entras hay al perfil. una lista de reproducción que ¿Lista se de reproducción? llama Adoración. Adoración. Y ahí pueden encontrar todas las listas de reproducción. Además, Correcto. Igual de todas formas, esta vez vamos a hacer algo diferente. Creo que vamos a tratar de estarlo haciendo. ¿Qué va a ser? Nosotros publicamos los domingos o los lunes imágenes de el domingo, del culto, de la reunión online. Y entonces generalmente hacemos que sí 2 publicaciones. Así que en una de esas va a estar en el caption, en la partecita de letras que está abajo de la foto, imagen, las canciones que cantamos durante el domingo, los nombres de las canciones. No tienes que chasamear la canción ya. Ay, que por cierto, ¿cómo es que se llama? El navegador de Google. Es Google como tal. Sí. En la aplicación de Google, esto es algo que descubrió Francisco, así que le damos los créditos. Sucede que cuando le das como al microfonito de... Bueno, creo que en verdad lo descubrió su hermano. Ah, Su verdad, hermano Javier. se lo dijo. Bueno, te quitamos los créditos, Francisco, y se los damos a su hermano. Qué chimbo, como mis universos recuerdos en la que le... Ok, nos estamos yendo del tema. El punto es que si le das al micrófono para hablar, sabes que los navegadores Pero no o cosas así, en Chrome, sino en la aplicación de buscador de aplicación Google. que es literal como Google. el que tiene el logo de Google. Creo que casi todos los teléfonos lo traen siempre por Mira, default. Vamos a mostrar. Entonces le das a la cosita esta como si fueras a dictar. Aquí. Es esta que está aquí, que tiene como el cosito de Google. Bueno. Entonces, el punto es que abajo aparece. Ahí Abajo aparece, si le das a la parte al micrófono, dale al micrófono. y le da al micrófono. Y abajito. Y donde te dice escuchando acá abajo, le puedes dar buscar una canción. Y le das tarareas y es buenísimo. Ay, Bueno, se Gabriela, puso a pero no. buscar lo que dijimos, pero bueno, en fin, le dan ahí y Y entonces sucede que es ahí- mucho mejor que Shazam. Sí, porque saben que en Shazam no te lo reconoce si eres tú el que está cantando, porque lo que hace es buscar como las coincidencias que hay con las canciones que están en YouTube o en la web en general. Pero en serio lo Entonces, si tú, tarareas por y- ejemplo, la cantas, no están que si los instrumentos que tiene la canción, probablemente no están en el tono, y si cantas mal, pues peor aún. Pero en esta, si tú lo cantas, así está en otro tono y así, incluso te dice el porcentaje de coincidencia que tiene. Pueden hacer competencia. Nosotros estábamos haciendo competencia. Y quiero decir que yo fui la que más llegó al número más alto.
99% de coincidencia. Pero bueno, el punto es que... Modestia aparte, no mentira. Que aunque ahora van a estar las canciones, igual pueden tararearlas allí y seguro les aparece mucho más fácil. O sea, así literal como tararearlas, tipo sola. Porque pasa que solamente te acuerdas de un pedacito, ¿sabes? Ujú. Ok. Bueno, depende, o sea, a veces te dice que cantas por burda de rato, sí. Y tú que no sabes más qué decir. Sí, no. Bueno, y nos fuimos del tema. Pero estábamos hablando de la lista de reproducción, de que vamos a poner las canciones en el caption de la publicación del domingo. Y ahora, ¿qué queremos mencionar? Queremos mencionar que, aprovechando que la... Ok. Queremos mencionar, hace tiempo no teníamos un reto de memorización, así que vamos a tener un reto de memorización ahorita. Exacto. Y va a ser un versículo que nosotros tenemos como, no sé si decir lema o algo así, pero es como uno de los versículos que sentimos que nos identifican como iglesia. Y dice de lo hecho, creo que siguiente. en la primera antesala, que por cierto fue mamá o fue papá, o Mamá y ambos. papá. Bueno, en fin, Henry y Maite. Ellos leyeron creo que ese versículo y lo tenemos En nuestras redes. en la y todo descripción eso. de Instagram y eso. Así Y que dice lo siguiente. Y para iba a decir que esto, vamos a memorizarlo. Nada, simplemente intenten memorizarlo y el martes o el miércoles pueden decirlo de memoria o simplemente memorizarlo y ya. Recuerden, Bueno, la lean la cita palabra, es memorícenla. Isaías 44:3 y lo vamos a poner en la versión Dios habla hoy, la que está en YouVersion como DHHDK. Dice, porque voy a hacer que corra agua en el desierto, arroyos en la tierra seca. Daré nueva vida a tus descendientes, les enviaré mi bendición. Ok, repítelo. Porque voy a hacer que corra agua en el desierto, arroyos en la tierra seca. Yo daré nueva vida a tus descendientes, les enviaré mi bendición. Isaías 44:3, Dios habla hoy. Entonces dice, porque voy a hacer que corra agua en el desierto, arroyos en tierra seca. En la tierra En seca. la tierra seca le daría vida a tus descendientes. Yo daré vida a tus nueva descendientes. vida a tus descendientes, les enviaré, mi bendición. Ok, de nuevo. Porque voy a hacer que corra. Pero no lo veas, intenta decirlo conmigo. Porque voy a hacer que corra agua en el desierto arroyos en y la arroyos tierra. en la tierra. Arroyos Ok. en la tierra En seca. la tierra seca daré, Yo daré mi bendición. no, nueva vida a tus Yo daré descendientes. nueva vida a tus descendientes. Y no sé qué sigue. Les enviaré mi Les bendición. enviaré mi bendición. Isaías 44:3. Dios habla hoy. La pueden aprender en realidad en otra versión si quieren, si les gusta más como la hizo otra versión. Bueno, En fin, allá lo tenemos medio. Para la próxima antesala esperamos tenerlo, ¿vale? exacto. Y Bueno, para el miércoles en realidad, porque ajá. Ya, Bueno, eso es todo. ¿Por qué eso memorizamos la palabra? ¿Por qué memorizamos? ¿Cómo que por qué ¿Por qué memorizamos? Siempre lo decimos cuando ponemos retos de memorización. ¿Y qué? ¿Y cuál es la Porque- qué es lo que siempre como siempre lo decimos, Gabriela, cuéntame? Porque Eso ya la dijimos antes. Porque aprender la palabra de Dios es importante porque básicamente es, o sea, no sé si se acuerdan. Estoy esperando que digas algo específico. Sí, no sé si se acuerdan, iba a hacer referencia a una prédica, ¿viste? Ah, una prédica. No era eso lo que yo estaba esperando. Pero dale. Que justo en estos días en el grupo de enlace estaba comentando eso. Entonces sí. Que en la prédica. ¿Por qué la lengua? ¿Qué? Dijiste, Porque no, luego te digo. ¿Qué estás diciendo? Ah, sí, que porque la Biblia pues es la palabra de Dios y como comentaba mi tía Betty hace unas prédicas, no sé hace cuántos domingos, la que era estaba hablando sobre el valor de la palabra o algo así, no me acuerdo cuál era el título de la prédica, pero estaba diciendo que la palabra es Dios mismo
y pues ahí está su valor y por eso es importante aprenderla y leerla pues todos los días, porque así es como podemos conocer a Dios y las cosas que Él quiere, porque eso es lo que Él te pide. Y a pesar de que específicamente Dios no fue como que con su puño y letra escribió la Biblia, es como que si por ejemplo, este ejemplo yo creo que siempre lo pongo, como que si por ejemplo yo le estoy dictando a Patricia y ella está escribiendo, como tal no estoy escribiendo yo, pero son mis palabras, y si tú lees eso que está puesto ahí, son mis palabras, y en este caso en la Biblia es lo mismo. A menos pues que sean las palabras de alguien más, o sea, a menos que sea que estás leyendo algo ya escrito. Ajá, no, pero en Ahí este son caso las palabras de alguien más. es Dios fue el que inspiró a cada una de las personas que escribieron cada uno de los libros que conforman la Biblia, y pues es lo que Él nos dice a nosotros, y por eso es importante leerla y aprenderla, porque es Dios mismo. Yo la verdad estaba pensando en que hace unos días en el grupo de enlace mencionamos que nosotros estamos ahorita leyendo Romanos, ya deben saberlo, y nos atrasamos, la verdad. Los del miércoles estamos en el 11 y los de el martes están en el 12. En el 12, sí. Uh-huh. Entonces nosotros en el 11 estábamos leyendo esta parte donde explica que la diferencia entre que la única diferencia, que no hay ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles, porque son salvos simplemente ambos por la fe. Y estaba diciendo como que la fe era algo importante, o dice que la fe es algo importante y que lo único que te separa del Señor o no, de ser salvo o no, es la fe, ¿entiendes? Así que es algo que debes cuidar. Uh-huh. Y estábamos nosotros en el grupo de jóvenes como buscando cómo tienes fe, ¿entiendes? ¿Cómo mantienes tu fe? Uh-huh. Respuestas hubo algunas respuestas que eran otros versículos que confundieron con ese, pero conseguimos, y creo que es el único versículo que dice cómo tener fe, por así decirlo. Uh-huh. Que dice, no sé si lo tienes ahí, ¿lo tendrás ahí? Dice, déjame ver si recuerdo cómo dice, que la fe viene por oír el mensaje, y el mensaje es la palabra de Dios. Creo que dice algo así. O sea, sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? Bueno, pero sí dice eso. Ay, sí, tengo que decirlo textual. Ahí no es. Sí. Cuando vi la cosa que estaban ahí En el chat. Es el siguiente. No, más arriba. ¿Más arriba? Aquí está. Ah, ok. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Romanos 10:12. Eso Casi, está casi en lo Dios habla hoy. Exacto. Entonces, nada, incluso su palabra es lo que nos ayuda a tener fe, que es el fundamento de nuestra salvación, ¿no? Uh-huh. Y pues, yo comentaba justamente en ese momento lo de ese versículo, que bueno, si nos ponemos a reflexionar lo de que la Biblia, el mensaje, la palabra es Dios, entonces la fe viene de Dios. Entonces, bueno, conclusión final, lean la Biblia y oren cada día. Ah, verdad. Y apréndanse la memoria. Entonces vamos a ya despedirnos, vamos a pasar al tiempo de oración, vamos a dar inicio a esta reunión. Uh-huh. Así que 1, 2, 3, sigue el conteo. Desde que Elish hizo eso, ahora hay gente que lo hace doble. Dios mío. Sí. Ah, pero es que lo que hace suena mejor. Se ve mejor. Chao. Chao. Hola, buenas tardes, mis hermanos. Es un placer una vez más reunirnos otra vez. Es el deseo de mi corazón que tanto su corazón como su mente estén ansiosos y estén anhelando este tiempo de estar con el Señor. Vamos a leer primeramente en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro en el capítulo 1. El capítulo 1 y el versículo 3, del 3 al 9. Dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo,
para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes gran motivo de gozo y de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Amén. El apóstol empieza diciendo, alabado sea Dios porque Él nos ha hecho renacer de nuevo. Señor, te damos gracias, te damos infinitas gracias, porque podemos alabarte, porque tú nos has hecho renacer, porque tú te acercaste a nosotros, porque tú nos buscaste. Aún cuando te hemos fallado, Señor, tú siempre has sido fiel. Gracias, Señor, te alabamos porque tú eres bueno. Te alabamos porque tú no has culminado la meta que iniciaste en nosotros. Te alabamos porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que tú nos ames más. Sin embargo, Señor, tú no vas a dejar que nosotros permanezcamos así igual como somos. Te alabamos porque así como se prueba el oro, tú nos estás probando, Señor, y has hecho crecer nuestra fe cada día. Te alabamos porque tú has guardado para nosotros una herencia incorruptible, una herencia que no se marchita, una herencia que no se destruye. Te alabamos porque tú eres quien ha puesto fe en nosotros para creer en lo que tú vas a hacer. Te alabamos, Señor, porque un día esperamos que tú vengas por nosotros. Te alabamos, Señor, porque no has terminado la obra que comenzaste. Te alabamos porque sigues siendo fiel a pesar de nuestras debilidades. Te amamos, Señor. Recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración. Amén. Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenías esperada, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró. Tuyo soy, mi amor me cambió, mi dolor, tu gracia cubrió. No puedo entenderlo y sé que yo no merezco ese amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me amas, tal como soy, me amas. ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras haya aliento en mí,
y sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me amas. Continuamos alabando al Señor porque en Él está nuestra esperanza. Él nos hizo renacer para una esperanza viva, para tener una herencia incorruptible. Él nos ha hecho nacer de nuevo y por eso nosotros le alabamos. Allí está nuestra esperanza, en Él. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi
extrañamos aún sin haberte visto. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre como Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande
Buenas tardes, Dios les bendiga grandemente a todos. Es un privilegio, una bendición para mí estar con ustedes. Hoy en la mañana tuvimos nuestro culto presencial, fue de gran bendición. Dios ha tenido misericordia con nosotros a permitirnos una vez más poder tener un servicio presencial, y ahora vamos a tener esta transmisión. Que el Señor también a través de este tiempo les bendiga, les permita conocer cuál es su voluntad para cada uno de ustedes y realmente que puedan escuchar su voz. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo revelándose a tu vida, a mi vida, en esta hora, y de conforme a esa necesidad que tenemos en este día, que tienes tú allí donde estás, que tenemos cada uno de los que vamos a ser expuestos a su palabra. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos muchísimas gracias, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, la adoración. Clamamos a ti, mi Dios, que seas tú enseñándonos, que seas tú instruyéndonos, que tu palabra se revele en nuestras vidas. Señor, que seas tú convenciendo de pecado, justicia y juicio, como dice tu palabra, a cada una de las personas que van a ser expuestas por esta palabra. Señor, úsame como un instrumento de justicia en tus manos, Señor, que coloca carbones encendidos en mis labios para que tu palabra pueda fluir, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos y te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, yo voy a estar compartiendo un mensaje que va a tener como texto base Juan 5, 19 al 29, y el título de la prédica es A resurrección de vida o a resurrección de condenación. Y quiero comenzar reflexionando un poco, y quizás tú has experimentado también esto que te voy a compartir. A veces vemos que las personas por muchos años han sido expuestas a la palabra, y a pesar de que han sido expuestas a la palabra o se han expuesto a la palabra, el mensaje de salvación, no vemos ningún cambio en ella. Y incluso personas que dicen que han conocido a Jesús, en sus vidas no vemos frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra, y a veces nos preguntamos por qué suceden estas cosas. Quiero leer allí en este texto, Juan 5, 19 al 29, y vamos a estar viendo qué nos dice la palabra, y que por medio de ella pudiera responderse a esas inquietudes que tú puedas tener, que yo también he tenido a lo largo de mi vida como un cristiano. Vamos a leer allí en Juan 5, 19 al 29. Dice la palabra: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Verso 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el verso 25 nos dice: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:25 nos dice: de cierto os digo,
viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Este verso no se refiere a la resurrección futura. De hecho, la resurrección futura nos los habla el verso 28 y 29. Este texto se refiere a otra resurrección. Y es interesante que en la forma como está escrito nos hace ver que eso está sucediendo en el momento que Jesús está hablando. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Es importante resaltar estas tres palabras. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Lo primero que quiero resaltar en esta palabra es que, como les decía, esto está ocurriendo en el momento en que Cristo habló. Y es interesante porque cuando nosotros leemos este texto, dice, de cierto os digo, viene la hora, y pareciera que, de hecho, están en futuro, viene la hora, pero no observamos lo que sigue a continuación. Lo que sigue a continuación, y ahora es. Lo pasamos por encima y colocamos todo el versículo como algo que va a suceder en el futuro. Y realmente no es así. Es importante que nosotros nos detengamos un poquito y pensando en lo que está escrito en la palabra y en el ministerio de Jesucristo, vemos cómo Jesús resucitó a algunas personas de la muerte física. Vemos el caso, por ejemplo, de Lázaro, vemos el caso de una niña que resucitó también, y el hijo de una viuda. No sé si ustedes recuerdan esas historias. Y nos habla también de la resurrección de toda la humanidad, que precisamente está plasmado en el verso 28 y 29. Habla de la resurrección de vida y habla de la resurrección de condenación. Nos habla de estos dos aspectos. Y sin embargo, cuando nosotros leemos el verso 25, nuevamente lo voy a leer, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios y los que la oyeran vivirán. Y acá no nos está hablando de esa resurrección futura. Este texto nos está hablando de otro tipo de resurrección. Está hablando de una resurrección que tiene que ver con la vida espiritual. Está refiriéndonos el hecho de que aquellos que en ese momento histórico, cuando Jesús comenzó su ministerio, necesitaban un nuevo nacimiento, necesitaban una transformación. Cuando nosotros vemos el contexto de la palabra de Dios a través del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo el pueblo de Israel no tenía un día, no tenía 2 días manejando la ley de Moisés, sino que, creo que lo he comentado en otras oportunidades, vemos cómo se había construido toda una cultura, se había de alguna manera establecido algunos parámetros, algunos procedimientos, la manera como el pueblo manejaba la ley de Moisés. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Estaba leyendo Juan 5:25. Viene la hora y ahora es. Allí mismo Cristo estaba haciendo vivir a los muertos. Él estaba dando vida espiritual a aquellos que estaban muertos. El verso 24 nota que al dar vida está en tiempo presente. Fíjate, lo voy a leer. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El momento en que la persona oye la palabra de Cristo y confía en Él, tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Y yo les preguntaba, ¿qué hay de aquellos que en apariencia se han expuesto a la palabra, pero no hay ningún cambio en ellos, no hay ningún fruto digno de arrepentimiento que podamos observar? ¿Qué hay de aquellos que dicen que sí han creído en Jesús, pero que de la misma manera
no vemos un cambio en esas personas. No vemos un cambio en su manera de pensar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Precisamente nos lleva a meditar acerca de lo que dice este texto. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyere vivirán. Es importante que nosotros entendamos este profundo significado de lo que está aquí plasmado. Los que oyeren la voz de Jesús vivirán. Dice la palabra, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. ¿Estamos realmente oyendo la voz del Hijo de Dios? ¿Hemos oído realmente la voz del Hijo de Dios? El segundo aspecto que quiero compartir con ustedes es que este versículo hace alusión a los que están espiritualmente muertos y necesitan oír la voz de Cristo. ¿Qué significa estar espiritualmente muerto? El texto nos dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Nosotros vemos muchas personas que de alguna manera en apariencia están vivos. Incluso pudiéramos poner muchos ejemplos respecto a esto. Hay personas que pueden de alguna manera disfrutar, por ejemplo, de la naturaleza, tienen expresiones maravillosas acerca del mar, de las montañas, pueden experimentar el gozo, la alegría de estar en el medio del mar, en un bote, por ejemplo. Pero vemos y observamos que estas personas no relacionan nada de esto con Dios. Les es ajeno, les es extraño. Pueden comparar todas estas cosas con conocimientos humanos, pero en su mente no hay una relación con Dios. Qué tremendo lo que dice la palabra. El apóstol Pablo habló de esta muerte espiritual cuando dijo, y quiero leer varios textos, Colosenses 2:13, nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión. También dijo en Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué significa estar muerto en pecados? Los muertos en delitos y pecados están separados de Dios, están alejados de Dios. Están muertos en todas sus capacidades y facultades de su alma. Simplemente no pueden entender el concepto de Dios y mucho menos relacionarlo con su creación, relacionarlo con todas las cosas que dice la palabra que Dios creó. Hay muchos conceptos humanos que pudieran venir a la mente de estas personas, pero en ninguna manera el hecho de que Dios tiene relación con toda la creación, que tiene relación y tiene impacto directo en su entorno, que tiene relación y tiene un impacto directo, por ejemplo, en cosas cotidianas como los gobernantes en la tierra. La palabra misma nos refiere como hombres en la época antigua que fueron gobernantes poderosos, no entendían que eran instrumentos de Dios. Y la palabra lo refiere textualmente. En el caso del rey de Babilonia, dice la palabra que le fue un instrumento escogido para ejecutar la justicia, aun cuando él no lo entendía. Y así como el rey de Babilonia, muchísimos reyes, y en la época actual pudiéramos hablar de presidentes. Pareciera que, pensando en la época contemporánea, algunas personas piensan que esas cosas pasadas ya no tienen el mismo impacto, no tienen la misma importancia, no son lo mismo. Pareciera que Dios actúa en el pasado, pero que en el presente
como estamos en una época moderna, piensan que Dios ya no está actuando. Y es ese mismo pensamiento que no les permite relacionar su entorno, su vida, las cosas que están sucediendo con Dios, porque no han escuchado la voz de Dios. Se mantienen en un estado de pecado, se mantienen en un estado de separación. Se mantienen en una actitud que la palabra refiere a estar muertos en delitos y pecados, que la palabra refiere en andar en la carne. Y quiero leer Efesios 2:3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Se mantienen en una condición de hijos de ira. Es por esta razón que nos es extraño pensar por qué una persona que ha sido impactada por la palabra por muchos años y que incluso pudiera decir que ha creído en Cristo, realmente los hechos de su vida evidencian que no ha escuchado la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios no es leer la palabra por encima. Podemos leer la palabra, leer la Biblia, por ejemplo, en un año y no ocurre nada. Pudiéramos estar yendo a la iglesia y escuchar todos los sermones de los domingos y meternos en internet y escuchar los sermones de muchas iglesias. Pero eso no significa que hemos escuchado la voz de Dios. Muertos en delitos y pecados y por lo tanto ser hijos de la ira. Es lo que dice Romanos 3, 11, 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero el Juan 5:25 nos da la oportunidad de entender qué es lo que puede cambiar esta realidad. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El cambio comienza por escuchar la voz del Hijo de Dios, oír la voz realmente. Implica que hay un cambio en nuestras vidas, pero no un cambio que lo propicia un hombre, sino un cambio que lo propicia el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo obrando en ti y en mí, en aquellos que no han creído en Jesús, en aquellos que han creído en Jesús. Ha sido por el hecho del impacto del Espíritu Santo en sus vidas. El hombre no convence, los mensajes no convencen. Pudiéramos utilizar argumentos humanos, pudiéramos tener mucho conocimiento, pudiéramos tener muchas habilidades para comunicar, pero eso realmente no va a hacer que las personas escuchen la voz de Dios y por lo tanto sean transformadas. Hay una realidad que nosotros tenemos que entender. Mientras el hombre se encuentre en una situación natural, en una situación de lejanía, de separación de Dios, no va a poder entender la palabra de Dios y le va a parecer locura. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta es la razón por la cual vemos personas que, aunque han sido impactadas muchísimas veces por el mensaje de la palabra, por el mensaje de salvación, pareciera que no ocurre nada en sus vidas. Incluso el temor que podemos sentir como seres humanos a veces nos impresiona, como las personas teniendo temor, por ejemplo, de los accidentes que puedan ocurrir, de la posibilidad de que su casa se incendie y puedan ser dañados ellos y sus familias. Esto los mueve más, los mueve realmente
porque pueden ver las cosas naturales que están a su alrededor. Pero cuando se les ha hablado de que el pecado trae como consecuencia la muerte y que en el futuro vamos a ser enjuiciados de alguna manera, y aquellos que no hayan conocido a Jesucristo van a pasar por un proceso de juicio y una condición de sufrimiento eterno. Esto que en apariencia puede resultar más fuerte, digámoslo así, que puede generar más temor, vemos como en las personas no genera absolutamente ningún sentimiento. O como cuando se les habla de que en el cielo tendremos una vida que va a ser maravillosa, donde hablamos de un cielo que lo leemos en la palabra y es algo tan maravilloso, tan extraordinario, que hasta las cosas más frías pudieran tener calor, las cosas inanimadas pudieran tener calor, no despiertan ninguna emoción en las personas que están en una condición de separación. ¿Por qué esta realidad? Precisamente por lo que acabamos de leer en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta es la razón por la que vemos muchas personas que no entienden cuando se les habla de Dios, que no entienden que hay una realidad espiritual que es eterna y viven en el ahora, que no pueden entender que la magnitud de la vida que tienen en esta tierra es algo efímero, es algo temporal, es algo pasajero. No pueden entender que hay una vida eterna, que hay una realidad espiritual, que es mucho más profunda, mucho más real, que tiene más contenido. No lo pueden entender simplemente porque para ellos es locura. Y es necesario que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, y es necesario que la oigan, porque dice la palabra que si la oyeres vivirán. Y esto me lleva al tercer aspecto que quiero compartir, que tiene que ver con este mismo verso. El versículo nos habla de un despertamiento y de un nuevo nacimiento. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Cuando un alma muerta viene a la vida, no es por medio de la voz de un predicador, ¿saben? Es sorprendente cómo las personas, algunas, se mueven por las emociones y pueden pensar, wow, qué tremendo mensaje de este predicador. O que este predicador no me gusta tanto porque no tiene un dinamismo, y este me gusta más porque sí tiene un dinamismo. Pero realmente no es la voz del predicador lo que te va a transformar, no es la voz de un predicador, por muy genial que sea, que te va a permitir escuchar la voz del Hijo de Dios. Es por medio del Espíritu Santo que la voz de Cristo le habla a un alma muerta, y solamente en ese momento es que puede ocurrir algo en la vida de esa persona. Yo pudiera predicar muchísimos años a muchísimas personas y nada ocurre. Y la pregunta es entonces, ¿por qué predicamos? Lo hacemos porque debemos ser obedientes a la palabra de Dios y porque somos instrumentos. Y porque Dios puede tomar tus palabras o mis palabras, la palabra de Dios, y permitir que las personas lo escuchen. Una persona puede escuchar 1000 sermones y aún estar muerta. Una persona puede decir incluso, y podemos escucharlo, que cree en Jesús y aún estar muerta, porque realmente no ha escuchado la voz de Jesús que transforma el alma, que cambia a esa persona de muerte a vida. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pero es necesario que la persona tome una decisión, porque la palabra dice, y lo quiero volver a leer,
los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es necesario que puedan escuchar la voz de Dios. Es necesario que puedan arrepentirse. Es necesario que puedan creer en aquel que levantó de los muertos a Jesús, al Padre. Solo en ese momento puede haber una verdadera transformación. Una transformación que se va a evidenciar. Hay muchas personas que están constantemente impactadas por la palabra, que están tratando de aprender y tú no ves que hay una transformación en ellos, y eso me lleva a lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 3:7. Son personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad porque no tienen el Espíritu de Dios. Y el único que puede hacerte entender las verdades profundas de la palabra, el único que puede llevarnos al espíritu de la palabra y darnos discernimiento y darnos revelación es el Espíritu Santo. Pero ninguno que no haya escuchado la voz de Jesús y no la haya oído, que su alma haya sido transformada por el poder renovador de la palabra de Jesús, puede ser verdaderamente transformado. Juan 16, del 8 al 11 nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Es necesario que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios. Es necesario que haya una transformación que parte del principio de que reconozcamos que necesitamos de Dios. Escuchar la voz de Dios, la voz del Hijo de Dios, implica arrepentirse, entender que somos pecadores y venir a Jesús. Entender que el único que nos puede hacer salvos es Jesús, porque Él fue quien murió en la cruz por ti y por mí. Es necesario que en esta hora nosotros podamos escuchar la voz de Dios, que podamos escuchar la voz del Hijo de Dios, si realmente no lo hemos hecho. Los que la oyeren vivirán, dice la palabra. Yo quiero orar en esta hora. Si tú has pasado mucho tiempo escuchando la voz de Dios, pero realmente no la has oído, si realmente el Espíritu Santo no está morando en tu vida, si realmente estás consciente de esta realidad, es necesario que en este momento tú puedas decidir escuchar la voz de Dios. Jesús está disponible para cada uno de nosotros, para aquellos que no lo han conocido. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere que tú no te pierdas. Él quiere darte la vida eterna. Él quiere que tú oigas su voz en esta hora. Voy a hacer una oración. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor. Tu palabra dice: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, Señor. Señor, clamo a ti en este momento, que todos aquellos que no han escuchado tu voz puedan oírla y puedan vivir, Señor. Tú eres el que convence, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo. Convence a todos aquellos que están escuchando en esta hora este mensaje, que por muchos años han sido impactados por tu palabra, pero que realmente no han sido transformados y renovados. Oh mi Dios, obra misericordia
en cada uno de ellos, Señor. Obra la posibilidad de que puedan escucharte, que puedan aceptarte, que puedan creer en ti de una manera real, de una manera genuina, y que el poder renovador de tu Espíritu Santo obre en ellos. Señor, en esta hora clamo a ti, Señor, dándote gracias por tu misericordia, dándote gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oh, Señor, porque estábamos presos de la ira, porque éramos esclavos del pecado y tú nos hiciste libres, Señor. Pero tú eres el que convence, tú eres el que permite que nuestros oídos y ojos espirituales puedan abrirse y podamos ver y podamos escuchar claramente y podamos entender. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado. Alcanza con tu misericordia a aquellos que no han escuchado tu voz. Que puedan llegar a tu conocimiento y puedan ser verdaderamente transformados y sus vidas, Señor, puedan ser renovadas y pasen de muerte a vida, Señor. Te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú entregaste tu vida por toda la humanidad, Señor. Te bendecimos y reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este domingo tan especial, hoy que hemos podido tener 2 servicios. Y les invitamos para que el próximo domingo también puedan estar con nosotros en el servicio dominical y en la semana se puedan conectar a través de los diferentes canales. El Señor te bendiga grandemente. Es necesario, es importante que reflexionemos esta palabra, que podamos entender que es necesario escuchar la voz de Jesús y que el único que puede permitir que esto sea así es el mismo Jesús a través de su Espíritu Santo. El Señor te bendiga grandemente. Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenías esperada, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi dolor, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Y sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me amas, tal como soy, me amas. ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras haya aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco.
la cubrió, no puedo entenderlo. Y sé que yo no merezco este amor, tu amor, que no se puede comprender, gracias que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me amas, tal como soy, me amas. Mi corazón solo tuyo es, ante tu amor Dios me rendiré, y aquí estoy, tu amor no va a dejarme así, tu amor no va a dejarme así. Y sé que yo no merezco este amor, tu amor, que no se puede comprender, gracias que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama.